Saludos. Titulamos este vídeo Reseteo MAT, energía por separación y unificación 24/83. Hacemos este vídeo a fecha de 31 de diciembre del año 2021, el último día de este año. Y como ya sabrán, pues en una situación crisis o situación crítica en que nosotros queremos compartir pues el discernimiento personal que creemos que también puede aportar conocimiento a otras personas para su propio puzzle de comprensión personal. Entonces este es un vídeo algo denso aparentemente, pero en realidad consideramos que es un vídeo pues simplificador de las energías, de la tecnología, porque toda la tecnología actual y desde siempre pues tiene, podemos decir así, la denominación de energía o basada en la electricidad. Y hemos visto en un vídeo anterior que precisamente el sistema tecnológico eléctrico pues es el que da una base de comprensión de cómo esta oscuridad organiza pues la economía mundial y el sistema de adoctrinamiento mundial. Por tanto, nosotros queremos ir a lo esencial pues de este mundo tecnológico, y creemos que lo esencial, pues aunque aparentemente este vídeo puede parecer algo chocante en un principio o complicado, pues irán comprobando algunos que nos sigan que en realidad siempre estamos hablando de lo mismo y de un mismo esquema y de un mismo modelo. Entonces, aquí tenemos pues este título y estos puntos que vamos a ir nosotros pues compartiendo de un modo un tanto rápido, podemos decir, porque en realidad es una recopilación, pero que conviene pues siempre ir incidiendo en estos puntos fundamentales. Entonces vamos a hacer primero una introducción general que nos va a hablar de las fuerzas fundamentales que rigen esta dimensión según la ciencia oficial y según pues nuestra apreciación y nuestro modelo del cosmos Tierra toroide. Después realizaremos estos 6 puntos. Hablaremos siempre, aunque a fuerza de ser redundantes, en la esencia de la tecnología eléctrica, que decimos que realmente bajo esa apariencia de beneficio al ser humano pues es lo contrario, es una parasitación. Entonces vamos a poner ejemplos de alteraciones de alteración de cámaras de vacío parasitario, que serían una alteración del orden natural sencillamente. Un punto tercero, vamos a simplemente a especificar que la tecnología eléctrica de cableado, que es la actual, fomentada sobre todo después de un último reseteo de la antigua, en que se usaba la antigua energía libre, en la antigua Tartaria, podemos decir que en realidad pues las dos son el mismo fundamento y las dos pues siguen siendo una parasitación, aunque hemos visto que muchas personas pues quieren adherirse a volver a reconquistar, podemos decir, o a tener esta energía libre, pero nosotros decimos que es igual de parasitaria realmente, aunque evidentemente pues más simple. Y un punto 4, vamos a mostrar lo que se llama descrédito y crédito de esta energía libre, que en realidad es comprender realmente cómo funciona la energía, porque muchos elementos del sistema troles, pues algunos de los vídeos que son auténticos, que te muestran el esquema más sencillo mediante simples imanes del funcionamiento de esta energía eléctrica, pues lo desacreditan, pretenden desacreditarlo. Entonces nosotros vamos a tratar ese tema y después vamos a presentar pues 2 ejemplos que nosotros le damos crédito de energía, podemos decir así, de este punto cero o energía libre mediante lo que se llama separación y se llama también unificación. Y finalmente un punto número 6, pues vamos a presentar una especie de pregunta en relación con el vídeo siguiente, que va a tratar
y tenemos que volver a retomar ahora ya con mayor comprensión los que son los rodetes de la Dama de Elche, también comparándolo también con las columnas de las salas hipóstilas de los antiguos templos, para dar comprensión a lo que sospechamos que tiene que tener un significado y no lo encontrábamos, y ahora ya lo vamos a encontrar, creemos nosotros. Entonces, en relación con esta introducción general que queremos hacer en un principio sobre las fuerzas que rigen esta dimensión, el esquema oficial, uno de los esquemas oficiales es que son 4 fuerzas, como tienen aquí: la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil, porque siempre están complejizando para que no veamos la verdad. Nosotros a nuestro sistema a veces le hemos dado el nombre también de que todo es electromagnetismo, por darle una unidad. Entonces también lo hemos identificado el electromagnetismo con el éter, con el empuje del éter. Por tanto, nosotros decimos aquí que en el sistema del cosmos Tierra toroide o Tierra cóncava toroide nosotros reconocemos una única fuerza. Porque entonces nosotros, aunque parezca este vídeo y nuestro esquema e incluso nuestra teoría algo más complicada, nosotros nos consideramos en realidad un simplificador, podemos decir, es decir, alguien que está simplificando al máximo y que compartimos esta simplificación, porque la verdad realmente es simple y profunda, es lo que estamos totalmente convencidos. Entonces decimos que nosotros en vez de 4 fuerzas establecemos una única fuerza, pero que se presenta en diferentes niveles. Y entonces esta única fuerza pues consta de una tridualidad que podemos denominar éter, y el éter se manifiesta de forma dual, porque todo tiene que manifestarse aquí de forma dual, como el hombre y la mujer. Entonces la forma dual del éter sería el éter exterior y el éter interior. Entonces en el éter exterior es el que se altera y origina todos estos fenómenos eléctricos, este éter exterior. Y para simplificar y recordar conceptos, decimos que la gravedad en realidad es el empuje del éter y que la electricidad y la luz artificial pues son la alteración del éter exterior. Tan sencillamente y tan simplificativamente, entre comillas, podemos decir nosotros. Entonces, en relación con el punto 1, recordar la esencia de la tecnología eléctrica, que es una parasitación. ¿Una parasitación de qué? Pues de este modelo sencillo que es como una cámara de vacío. Podemos también interpretarlo con 3 fuerzas, un centro que emite 2 polos, y entonces siempre van en 2 direcciones opuestas y complementarias. Pero realmente toda la tecnología sigue este esquema de un polo al otro polo, es decir, unidireccional, y esto es un desangramiento. ¿Por qué sería así? Porque sería, ya lo hemos dicho, pues como un pinchazo en este orden establecido para obtener de modo negativo para el ser humano realmente pues esta energía. Entonces comprender lo esencial de toda esta tecnología eléctrica es saber que consiste en alterar e invertir el flujo creativo sostenedor de esta creación, en realidad un desangramiento etérico, y que puede estar realizado, para que la persona lo comprenda, ponemos nosotros este símil o esta metáfora, por cámaras de vacío artificial, porque esto sería como una cámara de vacío pero natural. Y mientras que toda la tecnología pues sería esa manera de comprenderlo. Entonces esta cámara de vacío parasitario, pues vamos a dar ejemplos pues de esta alteración. Pues simplemente sería, por ejemplo, una desubicación. Por ejemplo, un imán natural que esté en la corteza pues se altera su posición. O por ejemplo un elemento de la corteza, como ya hemos visto, el cobre, formas un hilo de cobre y lo pones en sentido vertical. Eso es una desubicación. Entonces las cámaras de vacío parasitario pues consisten en eso, en una alteración de la corteza dimensional mediante desubicación de elementos y campos magnéticos, que es lo principal, como por ejemplo los imanes naturales, porque los campos magnéticos en realidad decimos que son cámaras de vacío, porque es un centro imperceptible que es el muro de Bloch, que es lo que lo hace idéntico a una cámara de vacío. Entonces si se altera pues se crean corrientes eléctricas, y las corrientes eléctricas a su vez pues crean campos magnéticos alterados e invertidos, y entonces se crea toda esta tecnología que tenemos aquí a partir sobre todo de elementos de la corteza, como ya sabemos, estos minerales que desubicamos y los imanes.
a partir de esta corteza, porque en la corteza es donde se forma el mayor empuje del éter, precisamente para crear esta especie de protección del centro interior, ni más ni menos. Entonces, nosotros decimos que ejemplos como los anteriores son también las grandes edificaciones del remoto pasado, como estos templos del antiguo Egipto con estas columnas que están viendo, que son gigantescas y que en este y sobre todo en el vídeo siguiente vamos a seguir explicando. Entonces estos serían cámaras de vacío, como también un pasado más reciente que serían las edificaciones de la antigua Tartaria, pues son cámaras de vacío parasitario. Y un ejemplo actual de alterar esta corteza para afectar a la totalidad sería, por ejemplo, alterar los elementos de los metales pesados que no deberían estar, como están viendo aquí, pues en un lugar desubicado que sería el lugar de la atmósfera. En el plano atmosférico pues están alterándolo, como ya sabrán con esta imagen, que no necesita mayor explicación, porque están desubicando unos elementos que no les corresponde ahí, que serían todo tipo de metales pesados, entre otros elementos. Por tanto, todo esto es negativo para el ser humano y todo va en el mismo paquete de comprensión. Entonces, hablando brevemente de la energía de cableado actual, que se le quitó, dijésemos así, al antiguo orden anterior de Tartaria, que lo que predominaba era lo que podemos decir energía sin cables o energía libre. Pues tenemos que decir que siguen los mismos principios de la tecnología etérica parasitaria, pero la diferencia es que mediante cableado como el actual, que todos estos serían para el cableado actual, todo tipo de la energía eólica, la energía hidráulica, la energía térmica, pues mediante cableado, eso es en la actualidad lo predominante, pues simplemente pues consistiría precisamente pues en almacenar esta energía y distribuirla mediante cableado. En cambio, mediante la energía libre, pues ese almacenamiento y ese cableado se reduce, evidentemente, como el antiguo mundo que tenemos aquí, de la antigua Tartaria, no tenían ese tipo de cableado, podemos decir, con carácter general. Pero decimos, pero en realidad el procedimiento es más directo, este que tenemos aquí, pero la parasitación sigue estando presente. Por eso esa energía que decimos libre o gratis, pues no lo es, porque produce el mismo efecto parasitario negativo para el ser humano. Sabemos que esto somos de las pocas personas que lo estamos diciendo, pero tenemos que decir ya en este tiempo final todo lo que creemos y estamos convencidos. Entonces este punto sería el descrédito y el crédito de esta energía libre, porque hemos visto que actualmente muchos investigadores pues están poniendo vídeos en que de una manera muy sencilla y elemental, y cogiendo elementos de la corteza como son imanes naturales y ahora imanes artificiales, pues te muestran cómo sin necesidad de cable se produce electricidad, se produce luz. Pero entonces vemos que también paralelamente surgen otros muchos, podemos decir así, investigadores equivocados o troles, que podemos decir, para desacreditar eso mediante trucos. Entonces uno de ellos vamos a presentar dos. Vean este título, busquen si quieren este vídeo, energía libre con imanes, cómo se hace. Encender foco con imanes de este canal, nada que hacer, búsquenlo. Y entonces aquí pues pues es un desacreditador de esta energía libre, porque te hace un truco que te dice todo es truco, todo es falso, todos esos vídeos. Nosotros decimos no, los hay falsos pero los hay verdaderos. Y entonces él pone algo semejante a dos imanes con las bobinas que tenemos aquí, y entonces hace pasar una bombilla que tenemos aquí. Vemos que al pasar por este punto se ilumina y dice, ven, de esta manera pues nos engañan, porque en realidad al pasar por aquí no es que esto esté ejerciendo ningún tipo de influencia sin cables, sino él muestra que debajo de esa mesa pues tenía, pues decimos aquí, una lámpara de plasma tipo Tesla, de bobina de Tesla, que entonces al pasar la otra bombilla, a acercársela, pues se enciende. Entonces dicen, ven, los han engañado, os han dicho que eran estos dos imanes, y en realidad era que yo debajo de esta mesa pues tenía esta lámpara, y entonces al pasarla cerca de donde estaba, pues lo que lo iluminaba era la lámpara de plasma que le comunica pues ese tipo de poder eléctrico. Por tanto es un truco, y así nos engañan, dice este desacreditador, que a lo mejor lo hace con la mejor intención. Y ese truco sí es cierto, evidentemente, pero es un truco. Y este otro vídeo también, que es otro desacreditador,
búsquenlo, falso, energía infinita, encender lámpara LED con imanes, vídeos falsos, la verdad, fake, infinita energía. Es decir, es falsa la energía infinita, dice él, para desacreditarle. Entonces te hace lo mismo, te pones tipo de bobina con imanes y ven y le acerca, como estamos viendo aquí, pues esta lámpara, y entonces ve que se enciende, pero dice, pero fíjense el truco de estos falsos, porque la energía libre no existe, y entonces coge, abre la bombilla y ve que ha colocado dentro pues una pila. Entonces esta pila, al acercarle un imán, pues la pila es la que enciende la pila, pues la bombilla, y no es la energía libre que viene de los imanes, sino es esta pila. Por tanto, nos dice, son falsos todo esto, pero nosotros decimos, el poder simular con trucos esta energía libre, como hacen estos dos desacreditadores, no significa que todas las experimentaciones que muestran la obtención de energía libre sean falsas. No lo demuestran eso, evidentemente. Demuestran que lo pueden imitar mediante trucos. Y entonces nosotros pues presentamos en un vídeo anterior, que pueden buscar aquí poniendo este título, Reseteo MAT corteza alterada, energía parasitada 22/81. Aquí pusimos una de estas experimentaciones que nosotros le damos credibilidad, pero nosotros no lo hemos hecho. Tenemos que reconocer que no lo hemos hecho y no podemos tampoco perder energía ahora en hacerlo. Pero, ¿por qué decimos que le damos crédito a esta experimentación y a otras dos siguientes que vamos a presentar? ¿Por qué decimos que le damos crédito? Porque decimos que si están bien hechas, y tenemos que decirle la palabra, si están bien hechas, pues tienen, según todo nuestro modelo teórico, general y conocimiento, pues tienen que ser reales y tienen que producir precisamente esta energía. Por eso también invitamos a que la persona, pues si tiene tiempo y energía suficiente, pues que intente imitarlos y vean si son reales o no. Nosotros decimos que toda nuestra comprensión nos dice que si están bien realizados, pues estas experimentaciones pues son reales y te demuestran que se enciende una bombilla sin tener que recurrir pues al enchufe normal de corriente eléctrica, sino simplemente utilizando campos magnéticos como los que tenemos aquí. Entonces vean este vídeo o vean en nuestro canal, que lo hemos desarrollado. Simplemente aquí lo vamos a recordar más rápidamente. Lo recordamos formando la forma tubular que decimos, y mediante esta cámara de vacío, que en realidad supone un cable de cobre enrollado formando una bobina, pues formas la estructura de tal manera que pones ahora otro imán, pero en separación. Por eso te estamos diciendo que vamos a presentar dos modelos. Uno por separación sería por separación polar. Es decir, separación polar es exactamente igual que un imán que te separa los dos polos. El muro de Bloch separa los dos polos. Pues entonces, si tú lo pones los imanes en separación, lo dejas caer este imán, pues entonces resultará que no se una, sino que tiende a separarse, y entonces tú tienes que empujarle en contra de su empuje, porque esto es la separación. Por eso decimos esto es energía por separación, porque los dos imanes puestos en esta disposición de repulsión pues se separan. Y entonces, al separarse, ¿qué sucede aquí? Fíjense también que siempre todo es perpendicularidad, si lo están analizando. Pues entonces, al separarse, pues entonces se produce aquí pues una fuerza de un vacío que lo está produciendo pues esta bobina de cobre. Y entonces se está produciendo de tal manera que si tú lo empujas, pues se enciende con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque entonces está acudiendo aquí a rellenar esta cámara de vacío elementos más sutiles, que son los elementos de la electricidad, que son más sutiles, y por eso esta bombilla se enciende. Esto sería energía de punto cero, podemos decirle así, por separación. Nosotros le damos credibilidad si se hace bien, evidentemente. Y ahora vamos a decir otra experiencia que también pueden buscarlo en este otro vídeo: energía infinita con imanes, energía gratis con el método Tesla. Pues vean este vídeo, porque esto ya sería energía, pero no por separación, sino por unificación. Y entonces vean cómo va a ir realizando un elemento ferromagnético, que es muy importante, y al mismo tiempo pues poniendo y construyendo con un cableado una bobina. Entonces te muestra cómo se va realizando todos los pasos, precisamente para hacerlo efectivo. Aquí te coloca el cable, la bobina, y en su centro, formando esa estructura tubular, el elemento ferromagnético, y entonces hace las conexiones de este casquillo, como están viendo aquí. Y entonces pues ahora, pues a continuación coges un imán,
Y entonces este imán, da igual que sea hueco como aquí o no, nos dice, pues tú lo vas a acercar pues a esta bobina y a este elemento ferromagnético. Y entonces al acercarlo y apoyarlo aquí, pues entonces se enciende la bombilla. Y entonces esto sería energía de punto cero, no por separación, sino por unificación, le decimos. ¿Por qué le decimos por unificación? Porque realmente ya sabrán que el elemento ferromagnético queda muy atraído por un imán. Cojan cualquier, eso lo hemos puesto en otros vídeos, cojan cualquier elemento ferromagnético y da igual por el polo que lo pongas, que es atraído muy fuertemente. Entonces, ¿qué sucede si tú pones entre medio de los dos, pues esta bobina separándolos? Pues que esta fuerza que tendía a unirse ya no se puede unir totalmente. No se puede unir totalmente, aunque toda su tendencia era a la unificación. Entonces, si no se puede unir totalmente, ¿qué ha pasado? Que tú mediante esta bobina has realizado una separación de esta fuerza que tendía a unirse. Y entonces, al formar esa separación, pues formas una cámara de vacío entre los dos, evidentemente. Y entonces en esa cámara de vacío que está impidiendo la unificación, pues acude una corriente más sutil eléctrica y se proyecta mediante los cables y entonces se enciende la bombilla. Entonces a esto le hemos llamado energía, no por separación como la anterior, que era separándose los dos polos, sino aquí lo que están es uniéndose. Entonces le hemos dicho esto, energía por unificación. Y también para un vídeo siguiente queremos que tengan en cuenta que si en vez de un elemento ferromagnético que tiende a unirse ponéis también un imán con otro imán, pero los dos en sentido de atracción que se unan, y entre medio ponemos un impedimento, pues es lo mismo que esto que tenemos aquí, porque formamos entonces también ese impedimento, que pueden ser columnas o bobinas, pues forman esa cámara de vacío. Esto lo decimos para, con vista al próximo vídeo, poder entender los rodetes de la Dama de Elche y también poder entender las salas hipóstilas de los antiguos templos. De los maestros de esta élite que le da Lucian, realmente poder entenderlo sencillamente. Entonces nosotros damos crédito a esas dos experimentaciones y también evidentemente le damos crédito a esta que ya hemos expuesto en algún vídeo anterior, que lo podrían buscar en nuestro canal, y decimos simplemente que la persona busque este vídeo. Julio Ariza entrevista a Andreu Bacardí. Este personaje pues es un gran investigador, podemos, con mucha experiencia, que entonces él vuelve a redescubrir pues precisamente esta energía que podemos decir que viene del éter. Viene del éter, pero en este sentido nosotros no le decimos ni unificación ni separación, sino más bien le damos el nombre de multiplicación, porque él utiliza, como vamos a ir viendo, entonces de una manera rápida, eso lo tienen en otro canal, él crea fíjense que también es una estructura tubular, le dice generadores de triple momento magnético diversificador de campo. Entonces él hace esta experimentación ante auténticos científicos, realmente, o sea, totalmente comprobado, pero incluso por organismos que te dicen que es real, organismos internacionales que te dicen que es verdad lo que realiza, por tanto damos crédito también, evidentemente, pues a este investigador. Pero entonces la particularidad que tiene es que utiliza un mínimo de energía corriente eléctrica de una pequeña bombilla y con ese mínimo pues enciende y lo multiplica por todas estas bombillas que están aquí iluminadas, sin que esto cambie, podemos decir así, de potencial o de capacidad eléctrica. Entonces, ¿de dónde sale toda esta poder solamente con esta pequeña parte inicial de empuje aparecer toda esta energía? Pues del vacío, evidentemente. Entonces este hombre pues está luchando por imponer su sistema, pero nosotros creemos que eso está descubierto ya por el sistema aquí establecido y que no lo va a permitir realmente, o simplemente si lo va a permitir lo va a dirigir él. Entonces, pero también nos interesa de este investigador que vean que coincide con toda nuestra teoría que estamos compartiendo, que nos dice también lo que decimos nosotros de la verticalidad de 90 grados. Nos dice una carga eléctrica cuando se desplaza en un espacio crea un campo perpendicular, rota 90 grados y te lo va exponiendo. Por eso también decimos que si ponemos también un cable en sentido vertical, cuando su naturaleza era en sentido horizontal, pues estás creando esa rotación, esa perpendicularidad de 90 grados. Y aquí te lo va explicando, te lo explica él
una carga eléctrica cuando se desplaza en el espacio crea un campo perpendicular. Él dice rota, la parte compactada rota 90 grados y nos dice aprovecha ese desplazamiento para obtener energía del vacío. Bueno, pues esto es semejante y dicho por nuestras palabras y nuestra experimentación mucho más sencilla, que es lo mismo que si tú coges los dos polos de un imán que tendrían que estar en la corteza en sentido horizontal, lo pones en sentido vertical o lo vas uniendo como por ejemplo un imán de herradura y entonces pues ahí se obtiene energía, evidentemente. Porque consiste, como ya hemos dicho, en la ubicación y en la disposición, porque desde el inicio nuestro modelo son dos fuerzas que interactúan, pero tienen un impedimento que es un muro, como un muro de Bloch, que es un plano horizontal que los separa. Por tanto, el empuje pues forma ese plano horizontal de separación de las dos fuerzas, pues forma 90 grados. Entonces lo que se hace toda esta tecnología es alterarlo, evidentemente. Entonces terminamos aquí proponiendo para que la persona, con lo que hemos dicho, sobre todo con la energía, en este caso vamos a seguir orientando. Piensen, la pregunta sería, aquí están los rodetes de la Dama de Elche y aquí están las alas hipóstilas. Estos son restos del antiguo Egipto, de uno de los templos más importantes del antiguo Egipto. Bueno, pues cualquier persona dirá, pues me choca esto, ¿por qué este tipo de pendientes o de rodetes tan grandes, etcétera? Pues también debe de chocarle esto. ¿Por qué? Porque esto tendría un techo, evidentemente. ¿Por qué tantísimas columnas para sostener un techo? No tienen mucho significado. No tiene mucho significado que sostener un techo se necesiten tantas columnas, porque incluso hacen casi inhabitable la parte interior por las columnas. Estas son dos preguntas que la persona pues no nos llegamos a preguntar, pero ahora vamos a entender en el siguiente vídeo, y en relación con lo que estamos diciendo de campos magnéticos y de energía, y en este caso piensen en la fuerza, piensen en la obtención de energía más que por separación, por unificación. Entonces terminamos aquí deseando para todos que vayan completando este puzzle, porque se completa de una manera simple y profunda realmente. Es un centro que emite dos fuerzas polares y con ello forma un equilibrio y nos da la vida y nos crea esta realidad, pero una oscuridad pues altera ese orden natural con su tecnología y nos lleva realmente a la esclavización y a este tiempo final, incluso pretendiendo y en algunas personas logrando pues posesionarse de su alma. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo final.